Hola, hola, buenos días. Siguiendo con la temática de la ética y los cuidados hacia el adulto mayor, voy a hablarles ahorita solamente de tres puntos muy importantes. Uno es la enfermera como cuidadora, la enfermera como protectora y los derechos de nuestros pacientes. La enfermera como cuidadora implica no solamente hablar eh, de la promoción y mantenimiento de la salud de nuestros pacientes, sino también lo que tiene que ver con medidas preventivas para evitar que su enfermedad progrese y por lo tanto la continuidad de los cuidados pues hay que asegurarla. Esta enfermera tiene que estar pues abierta a la percepción no solamente del paciente, sino también de su familia y ser moralmente responsable para poder conocer los derechos de los pacientes y hacerlos valer al momento de dialogar y responder a las situaciones complejas en el cuidado holístico del paciente. El sujeto de cuidado en el paciente, es importante nosotros saber que lo más importante de este paciente es verlo como individuo. El mantener su estado de salud dentro de una sociedad y la comunidad pues es muy importante. Se distingue el cuidado de la enfermería como ese cuidado innato para establecer procesos de manera intencional para ayudar al paciente en ese proceso de salud-enfermedad y por supuesto de una manera digna, cuidando de hacerlo a través del conocimiento teórico y científico de nuestros pacientes. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de la enfermera como cuidadora, nos referimos a una práctica humanizada que implica más allá de la relación de esa unión enfermero-paciente. Es de forma significativa a los cuidados y recibir y estar nosotros al pendiente de reconocer al otro ser a través de un proceso de empatía y establecer una relación interpersonal. La enfermera como protectora a través del cuidado es ver esa actitud protectora de una manera significativa al estar en contacto con nuestro paciente, mediante la empatía, la comprensión, respeto, orientación y dar un apoyo emocional y espiritual, buscando en nuestros pacientes darle seguridad a través del proceso de enfermería y esos procedimientos técnicos que nosotros conocemos. Por lo tanto, el profesional de enfermería debe de evitar considerar al paciente solamente hablando de los signos vitales o de lo que nos está refiriendo clínicamente. Tenemos que ver a esa persona como lo que es un ser que siente y que padece. Debemos de ser corresponsables en esa responsabilidad, ya que brindamos servicios de salud a nuestros pacientes, no solamente en el hospital, sino también en el cuidado doméstico, en los cuidados de nuestro paciente. Entonces, los derechos de nuestros pacientes radican en garantizar esa autonomía, esa autodeterminación que decíamos ahorita, a través de los principios éticos de justicia, de eficiencia, para caso de que los familiares no perciban los problemas del paciente, pues hacérselo saber. Hay 4 fases en el proceso. Uno de ellos es la evaluación, por los cuales tenemos que comprender los intereses personales de nuestro paciente y de los cuidadores. Otro de los principios o de los objetivos que tenemos que cuidar es traducir las políticas hospitalarias en un idioma que nos entienda el paciente, que nos entiendan los cuidadores. El tercer paso consiste en trabajar con nuestro paciente para implementar acciones y concesiones, sobre todo en esos conflictos de interés, para mantener la seguridad y coordinación a largo plazo de este proceso que viene siendo el envejecimiento. La enfermera como defensora, lo mencionábamos en nuestras primeras clases cuando hablábamos de la ANA, están estadificados estándares en los cuales nosotros debemos de incluir al paciente, a los familiares y otros cuidadores de una forma multidisciplinaria para la atención del adulto mayor. Es importante hacer énfasis en los derechos de los pacientes, el recibir una atención médica adecuada, el recibir un trato digno y respetuoso, sobre todo cuidando el pudor y la intimidad del paciente. El paciente tiene derecho a recibir una información suficiente, clara, oportuna y veraz, por eso es muy importante el
cambiarle al paciente de una u otra manera el que él entienda la evolución de su paciente pensando en un pronóstico y el diagnóstico que se tiene que tener. La información tiene que ser ajustada a la realidad. El paciente tiene derecho a decidir libremente sobre su atención, ya sea aceptar o rechazar cualquier procedimiento ofrecido. El paciente tiene derecho a otorgar o no su consentimiento informado. Este es importantísimo, lo veíamos en el video anterior cuando hablábamos de la ética. El paciente tiene que decidir si participa o no, y por lo tanto tiene que considerarse el consentimiento informado. El paciente debe ser tratado con confidencialidad, ya sea en la información que le exprese al personal de salud, no solamente al médico, sino también a la enfermera. Dentro de los derechos de los pacientes, una segunda opinión tiene derecho el paciente, recibir atención médica en caso de urgencia, ya sea en un establecimiento público o privado. Es un derecho de todos nuestros pacientes el contar con expediente clínico y ser atendido sin conforme de la atención médica que se le da, y eso lo vamos a encontrar nosotros en los derechos de nuestros pacientes.